Bienvenidos a Conversaciones Diarias con Jesús. Hoy nuestro devocional se titula Cuando el valor no es suficiente y está basado en Mateo capítulo 26. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, era conocido por su carácter impulsivo y su disposición para actuar con rapidez. Detrás de su valentía aparente se escondía una profunda inseguridad. Muchas de sus derrotas espirituales nacieron del temor, temor al fracaso, a perder el control o a no estar preparado para enfrentar los desafíos. Así que, después de la última cena, cuando Jesús y sus discípulos salieron al monte del Getsemaní, el Maestro les advirtió que esa noche todos se escandalizarían de él, herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro, con su acostumbrada determinación y como vocero del grupo, respondió: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré». Pero Jesús le dijo: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro replicó: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y los demás discípulos afirmaron lo mismo. Cuando llegó la hora de la prueba, sus corazones se llenaron de desesperación y amarga frustración al ver cómo Jesús era arrestado por los soldados. Temiendo por sus propias vidas, huyeron. El único que permaneció siguiéndolo de lejos fue Pedro, quien desde la distancia observaba a Jesús y fue interrogado por la gente acerca de su relación con él. Allí, Pedro negó conocerlo. El temor a perder su seguridad lo llevó a pronunciar palabras que jamás imaginó decir. Ese miedo evidenciaba la falta de preparación espiritual de Pedro. No estaba listo para enfrentar la prueba, porque antes había descuidado un elemento clave en su relación con Dios. Regresemos un poco a la historia. Jesús llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, al Getsemaní para que oraran con él. Al regresar, los encontró dormidos. Entonces le preguntó a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no estaba excusando la debilidad humana, sino señalando la necesidad de la oración. La carne era débil y por eso debían velar y orar. La oración los mantendría despiertos, les daría claridad espiritual y les fortalecería para resistir la tentación. El enemigo quería adormecer sus mentes, nublar sus pensamientos y separarlos del contacto con Dios. Si Pedro y los demás hubiesen orado como Jesús les pidió, habrían tenido la fortaleza necesaria para permanecer junto a su Maestro en el momento más oscuro. La clave estaba en la comunión a través de la oración, no en el valor humano. La fuerza para resistir provenía de una dependencia completa de Dios. Pedro aprendió, después de su caída, que el ser humano solo puede caminar con seguridad cuando deja de confiar en sí mismo y deposita toda su confianza en el Salvador. Hoy, el llamado de Jesús sigue siendo el mismo: velad y orad. Cuando las pruebas y las tentaciones lleguen, solo la fe sostenida por la oración podrá mantenernos firmes. Dormir espiritualmente es perder terreno. Si permanecemos vigilantes en la oración y en comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos sostendrá. Recuerda, la tribulación no debe llevarnos al descuido, sino a redoblar la vigilancia. Una actitud de oración constante distinguirá al verdadero pueblo de Dios. Los que velan y oran muestran que no pertenecen a este mundo, sino que son peregrinos que esperan el regreso de su Señor. Pedro cayó porque confió demasiado en sí mismo y oró muy poco. Jesús, en cambio, venció porque oró mucho
y confió totalmente en su Padre. Dios te bendiga y te guarde en este día.